Susanne Kass es la representante de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina. Nacida en Mainz, Alemania, se formó en lenguas, economía, ciencias políticas y estudios culturales. Conoce muy bien nuestra región, porque ha trabajado en México, ha trabajado en Bolivia y en Brasil. Desde el año 2022 dirige la representación de la Fundación Alemana en la Argentina. La Konrad Adenauer es una fundación importante, cercana a la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido del actual canciller de Alemania, Friedrich Merz. Fue creada en 1955 por el canciller Konrad Adenauer, un líder político indiscutible de la reconstrucción alemana de posguerra. La fundación tiene presencia en nuestro país desde hace 35 años y está orientada al desarrollo de la cooperación con instituciones estatales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Hoy tenemos el gusto de recibir a Susanne Kass en este nuevo episodio de Efecto Mariposa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó la Ley de Cooperación Internacional. Esta ley determina que el Estado alemán financia fundaciones que están vinculadas con los partidos políticos alemanes que tienen representación en el Parlamento. Hay que recordar que no cualquiera tiene representación en el Parlamento y que los partidos tienen que lograr al menos el 5% de los votos para acceder a una banca. Ahora, yo creo que hoy debe haber 6 o 7 fundaciones funcionando precisamente de modo correlativo con los principales partidos de Alemania. Se me ocurre pensar en la Fundación Ebert, que está vinculada a la al Partido Socialdemócrata. Por supuesto, la tuya, la Konrad Adenauer, que está vinculada al CDU-CSU. Y también hay otra que se llama Desiderius Erasmus, que tiene que ver con la segunda minoría, que es Alianza para Alemania. ¿Por qué no nos contás un poco cómo funciona este sistema, que es tan distinto del que tenemos en Argentina? Te lo comento con mucho gusto. En realidad, las fundaciones políticas se fundaron, las primeras grandes, no en primer lugar para la cooperación internacional, sino con el afán de crear una cultura política democrática en la Alemania posguerra. Claro. Como tú bien dijiste, en el 49 se formó la República Federal de Alemania con el sistema político que hoy conocemos, con el Bundestag como mayor órgano de representación, con nuestra Constitución que sigue vigente hasta el día de hoy, pero el país en realidad estaba en ruinas, tanto políticamente como físicamente, y después de la experiencia del totalitarismo sabíamos que se necesitaba crear una verdadera democracia con demócratas, con ciudadanos convencidos de que este era el sistema a elegir. Entonces, o sea que tenía un objetivo más doméstico que internacional. Entonces, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer se fundó en los años 50 y el primer objetivo fue educación y formación política a los ciudadanos alemanes para fortalecer el espíritu, para decirlo de alguna manera, democrático de los ciudadanos. Y luego, rápidamente, nos abrimos a la cooperación internacional y la CAS, por ejemplo, trabaja hace 63 años, este año cumplimos 63 años de cooperación internacional. Alemania debe tener alrededor de 83 millones de habitantes, es la tercera economía del mundo, es la primera economía de Europa, representa el 24% del Producto Bruto Europeo. Sin embargo, desde el año 2019 Alemania no crece. Y las últimas estadísticas nos están señalando que en el año 2025 va a tener un crecimiento de 0. ¿Qué está pasando y cómo se pueden compatibilizar esta situación económica con el rol que todo indica que está llamada a jugar Alemania en el contexto europeo? Sí. En realidad, el inicio de esta crisis de crecimiento, para nombrarlo de alguna manera, fue la pandemia. El primer año complicado fue el año 2020 y fue un año muy complicado para todo el mundo y para toda Europa. Posteriormente, en el 2021, todavía sufrimos con las consecuencias de la pandemia, la actividad económica no se había normalizado y cuando pensábamos que
justamente había luz al final del túnel, Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Y eso tuvo un impacto económico muy fuerte en Europa y más en Alemania, porque como vos bien sabés, Alemania dependía de manera muy fuerte de las importaciones de gas ruso y principalmente la industria alemana, que es una industria en partes con un uso muy alto de energía. Entonces eso nos golpeó muy fuerte y lamentablemente no hemos conseguido recuperarnos del todo, seguramente también porque la dependencia de la energía rusa fue más alta en Alemania que en otros países europeos. Alemania abandonó la energía nuclear y creo que en el año 2023 se cerraron las últimas 2 o 3 centrales nucleares. Alemania va a abandonar el carbón en el 2038. Está en marcha ya ese proceso. Ahora, hoy el 49% de la electricidad que consumen los alemanes viene de recursos renovables. El 61% del gas que consumió hasta el año 2022 Alemania era de origen ruso. ¿Los alemanes se autocritican por haber generado una situación de tanta dependencia? Sobre todo estoy pensando en la gestión de Angela Merkel, ¿no? Sí, los alemanes se autocritican fuertemente, también critican hoy en día muchísimo a Angela Merkel por eso. Lo que pasó fue que la salida de la energía nuclear fue una de las 2 decisiones más bien, yo diría que impulsivas de Angela Merkel, que ella tuvo durante todo su mandato, que duró 16 años. Porque esta decisión la respaldó después obviamente el Parlamento, después de la catástrofe en Fukushima. Sí. Pero según el criterio del cumplimiento de los objetivos de protección climática, la energía nuclear tiene mucho mejor rendimiento que el carbón. Entonces fue una decisión que impactó mucho en la matriz energética de Alemania. Y el gas, siempre dijimos que el gas es una tecnología puente hasta llegar a un uso aún mucho mayor de energías renovables, donde principalmente en el almacenamiento, etcétera, todavía hay cuestiones que resolver antes, digamos, de ser autosuficiente solamente con energías renovables. Y tenés que ver que en Alemania no tenemos tanto sol como ustedes, tampoco tenemos tanto viento, sí hay viento, pero menos que acá, entonces no es tan fácil abastecer a Alemania solamente con energías renovables que dependen además de factores climáticos, entonces no hay la debida constancia. Ucrania tenía 1.800 cabezas nucleares después de la caída del muro y hubo un acuerdo, el acuerdo de Bucarest, por medio del cual Ucrania le entrega a la Federación Rusa todas las cabezas nucleares a cambio de garantías de que se iba a respetar la integridad territorial de ese país. Bueno, eso no ocurrió. Yo he visto que el canciller Merz ha levantado la cuestión de la integridad territorial ucraniana como una cuestión estratégica y fundamental de la política exterior alemana. Ahora, teniendo en cuenta, podríamos llamar el repliegue de Estados Unidos en lo que se refiere a la defensa de Europa, aquí cabría preguntarse cómo va a ser el rearme europeo. Yo he estado viendo la información oficial y veo que Alemania ha decidido invertir el 5% de su Producto Bruto en gastos de defensa. Eso es mucho y seguramente va a llevar a Alemania a la pole position en términos de capacidad militar. Ahora, a la vez, esto implica romper con algunas reglas fiscales, esto implica el abandono de la deuda cero, esto implica la flexibilización del gasto público. Entonces la pregunta es, ¿Alemania está optando por la seguridad en detrimento del bienestar, que ha sido su política de los últimos años? Después de las elecciones del 23 de febrero, Merz, cuando entró en negociaciones de coalición, lo primero que dijo fue "Whatever it takes for the security of Germany and Europe". Y con eso puso pauta. Las elecciones fueron el domingo 23
de febrero y el viernes siguiente fuimos testigos de la escena de humillación de Trump y Vance hacia Zelensky en el Oval Office. Todos sabíamos que Estados Unidos nos iban a exigir cada vez más que pagáramos por nuestra propia defensa, y eso se entiende. Lo que creo que ningún europeo se esperaba era la crueldad también en las formas con la cual eso se iba a exigir, y tampoco nos esperábamos el cambio de posiciones históricas en la política internacional por parte del presidente Trump. Entonces, seguramente no vamos a poder tener todo. Voy a decir algo sobre el 5% porque me parece muy importante. Obviamente, un objetivo no solamente de Merz, sino de muchos gobiernos europeos, es que Estados Unidos no se salgan de la OTAN. Porque eso para nosotros, en un momento hoy, donde todavía no estamos preparados militarmente para poder defendernos solos contra Rusia, sería un problema muy, muy grande. Y Estados Unidos exige que los países de la OTAN aumenten los gastos en defensa y pusieron el número del 5% en el aire, digamos. Entonces, nosotros dijimos, y no fue Merz, fue el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, en la cumbre en Estambul dijo, y Alemania va a gastar el 5%, pero con un cálculo interesante, hablando del 3.5% en gastos de defensa y el 1.5% en infraestructura que en caso de guerra puede ser usado militarmente. Hablo de puentes, carreteras, aeropuertos, etc. Claro. Entonces es un poco tricky. Fue un poco tricky, creo, para asegurarse el apoyo de Estados Unidos, pero lo que no hay ninguna duda de que el rumbo de la política de defensa ha cambiado muchísimo. Durante décadas fue sumamente difícil defender en el debate público el objetivo de la OTAN del 2% del PIB para gastos en defensa, y hoy en día nadie cuestiona el 2%. Nos estamos saliendo de la política de deuda cero, y eso es otro punto interesante, porque, como bien dijiste, la derecha populista ahora es la segunda fuerza en el Parlamento alemán. Pero al mismo tiempo, los liberales no consiguieron entrar al Bundestag, y tampoco entró un pequeño partido de izquierda que obtuvo el 4.75%, Bündnis Sarah Wagenknecht. Y eso significa que por la constitución del nuevo Bundestag, los partidos del centro democrático, y lo defino muy amplio, entrando socialdemócratas, cristianodemócratas, y la izquierda y los verdes, la izquierda no, los verdes ya no tienen dos tercios para cambios constitucionales. Lo que hizo Merz fue aprobar, porque la deuda cero está en nuestra constitución. Sí. Entonces ellos cambiaron la constitución con el antiguo parlamento para poder pagar con deuda tanto los gastos en defensa como gastos en infraestructura. Y eso fue una maniobra que se discute constitucionalmente, pero que fue necesaria porque en este parlamento no hubiera sido imposible reunir los votos, porque principalmente por el posicionamiento hacia Rusia de la AfD. Alternativa para Alemania es un partido de extrema derecha que fue fundado, es muy nuevo, apareció en el año 2013, estaba viendo, tiene representación en todos los Länder. En el año 2013 sacó 2 millones de votos, no alcanzó al 5% y quedó afuera, pero a partir del 2017 ya obtuvo 12.5% y se convirtió en la tercera fuerza. En las elecciones de este año ya es la segunda fuerza, duplicando aquella votación, ya que este año obtuvo 20.5%, es decir, 11 millones de votos. Te pregunto,
¿Alternativa para Alemania pensás que va a seguir creciendo? Es una pregunta muy complicada. Quisiera hablar un poco sobre el partido para que se entienda. Bien. El partido se fundó justamente cuando tuvimos la crisis de endeudamiento en la Unión Europea con Grecia. Y la pregunta, y se hacía la pregunta si otros estados europeos tenían que hacerse responsable de las deudas de un país miembro, como fue en ese caso Grecia. Y el partido fue fundado por un grupo de economistas muy liberales que estaban muy en contra del hecho de que en la Unión Europea se discutía si se debía asumir la deuda pública de otro país. Entonces, eso fue el origen y fue un partido euroescéptico, pero nació de esta idea muy liberal dentro de la política económica. Y luego dentro del partido, eso fue en el 2013, y dentro del partido de poco a poco, estas voces perdieron influencia y crecieron las voces con posiciones marcadas nacionalistas y de derecha. Y en este tiempo, en el año 2016, tuvimos la guerra en Siria y Angela Merkel, por un motivo, eso fue el segundo momento irracional de su mandato, por motivos humanitarios, decidió abrir las fronteras y dejar ingresar a los refugiados sirios que estaban acumulados en la estación de tren de Budapest, en Hungría, y entró mucha gente. Eso potenció el crecimiento de Alternativa para Eso Alemania. potenció mucho el crecimiento de este ala, que hoy en día se puede decir que hay indicios que partes del Partido Nacional, de la estructura del partido a nivel nacional, tienen posiciones nacionalsocialistas. Wow. Entonces, y está bajo observación de nuestra inteligencia interna. La Constitución alemana vigente, que es del año 49, Sí. textualmente dice: los partidos que socavan el funcionamiento del orden básico democrático alemán pueden ser prohibidos. Sí. ¿Quiénes lo pueden prohibir? Estuve viendo que el Parlamento, con el acuerdo de las dos cámaras, el gobierno federal y el Tribunal Constitucional. De hecho, ya hay antecedentes. En la década del 50 hubo dos partidos filonazis que fueron prohibidos, ¿no? Este debate... Uno neonazi y uno comunista. Ah, y uno comunista. ¿Este debate ahora está vigente en la sociedad alemana? Este debate es muy vigente, porque justamente tu pregunta fue si pueden seguir creciendo. Sí. Y ahí sí tenemos que ver un poco el mapa electoral. ¿Quiénes votan por la Alternativa para Alemania? Se puede decir que hoy en día vemos una Alemania dividida entre Occidente, o sea, los antiguos países del Occidente alemán durante la Unión Soviética, y del Oriente, que recién se sumaron con la reunificación en el 1990. Sí. En todo el Oriente, en esta elección, ha sido la fuerza política más fuerte, la AfD. Entonces, ves el mapa, está el color del partido es azul, todo pintado de azul. Es muy fuerte esto. Hay muchos lugares, y también hablo de todos los países de los Estados Federados del Oriente, entre los partidos extremos de derecha y de izquierda, que hay dos de izquierda y uno de derecha. Estos tres partidos juntos en el Oriente suman más del 50%. O sea, el centro democrático ya no tiene mayoría en esa parte del país. Y eso es un motivo de preocupación muy fuerte, porque pensamos que si este gobierno no logra generar otra vez confianza en los partidos de centro, la AfD puede seguir creciendo y puede llegar a ser el partido más fuerte en Alemania. Y ahí tendríamos un gran problema de ingobernabilidad, porque ningún partido del centro democrático entraría a una coalición de gobierno con ese partido. Entonces, estamos enfrentando tiempos muy exigentes. Sí, digamos que no solo Alemania, ¿no? El mundo está viendo
reverdecer de los extremismos. Sí. Susanne, como última reflexión que te pido, hay una frase de Jacques Chirac que dice: cuando Francia y Alemania avanzan, toda Europa avanza. Cuando no lo hacen, Europa se paraliza. Yo tengo la sensación, casi te diría epidérmica, de que vamos hacia un fortalecimiento del eje franco-alemán que tantos milagros hizo en ese continente. ¿Cómo lo ves? Absolutamente. Friedrich Merz asumió, como bien dijiste, el 6 de mayo. El 7 de mayo viajó en un día a París y a Varsovia para unirse con los jefes de gobierno de Francia y de Polonia. Primer día de gestión. Primer día de gestión para realmente fortalecer y poner al mundo y a Europa este fuerte señal. Estoy acá, asumo un liderazgo dentro de la Unión Europea conjuntamente con mis pares en Francia y en Polonia. Son tiempos donde necesitamos que la Unión Europea funcione, donde la Unión Europea está bajo presión no solamente por tendencias autoritarias en muchas partes del mundo, sino también por la relación complicada que actualmente existe con Estados Unidos. Y eso a mí personalmente me da mucha esperanza y estoy absolutamente de acuerdo que este motor de la amistad franco-alemana que consiguió hacer socios que se necesitan uno del otro después de que hayamos sido enemigos por las dos terribles guerras mundiales, para mí tiene mucho valor simbólico también. Y yo veo que Friedrich Merz quiere asumir este liderazgo y que actualmente con Macron, también con Tusk y con Starmer en Inglaterra, encuentra a socios que van por el mismo rumbo, y eso me llena de esperanza. Y me gustaría concluir diciendo que a veces de una crisis muy grave puede nacer algo nuevo y puede nacer algo fuerte. Y yo opino personalmente que necesitamos ver la oportunidad de ahora sí fortalecer a la Unión Europea para volver a ser un actor importante en la política internacional. Hay un dicho del campo argentino que dice: cuando más negra se hace la noche, más cerca está el amanecer, ¿no? Nos has dado, Susanne, una magnífica descripción de la política alemana y de la política europea. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Efecto Mariposa. Muchas gracias, Jorge.